Occidente, nosotras, las mujeres, hemos ido haciendo un trabajo de impacto que no ha sido como tan visibilizado o tan reconocido, pero realmente al final de cuentas no es que andemos buscando un reconocimiento, pero sí generar una sociedad estable para todas nosotras. Puede ser por sobrevivencia o puede ser por realización personal o por las dos juntas, pero al final de cuentas hemos logrado crear un liderazgo de impacto. Siendo así, en este conversatorio, nuestras invitadas son dos naranjeñas que a través de su historia de vida y de su historia profesional han impactado significativamente en las organizaciones en las que han laborado. Y en el caso de una de ellas, ahora es empresaria y ella como dueña de una empresa y como jefa de un equipo de trabajo, también impacta. Y mucho de eso va de la mano, y voy a retomar lo que decía la señora diputada, va de la mano de esas habilidades especiales que tenemos las mujeres en Occidente. Entonces les presento a Alejandra Chinchilla. Ella es contralora del Banco Nacional. Ahora ella nos va a contar un poquito sobre su historia. Así que bienvenida, hija de esta tierra. Muchas gracias. Igualmente, Cris Pacheco. Ella es también hija de la tierra naranjeña, de un señor que apreciamos muchísimo, a su señor padre, que tenemos un gran aprecio, y también nos va a contar parte de su historia. Bienvenidas a las dos y gracias por aceptar esta aventura que de inicio fue como, ¿qué vas a hacer? Sí, yo estoy, dijimos, yo voy, sí. Sí, entonces realmente muchas gracias por aceptar la invitación. No, con Nuestro mucho gusto. tema es el impacto de las mujeres en puestos de liderazgo de la región de Occidente. Así que vamos a iniciar por un tema muy importante. Presentémonos un poquito a quienes tenemos hoy en este conversatorio. Ah, Mi nombre es Cris Pacheco, conozco a varias de las que están aquí, me alegro muchísimo verlas porque definitivamente que estén aquí es porque creen en nosotros mismos como creen en nosotros. Naranjeña, 100%, yo inicié siendo cajera del Banco Bancresen, no sé si alguno de ustedes se acuerda, Banco Bancresen, cuando vino el primer banco privado a este país, y yo empecé ahí como cajera, no me quedé como cajera, siempre me visualicé creciendo, este, hubieron tropiezos, vi muchos hombres ascender más rápido que yo, tal vez con la misma experiencia. Sin embargo, seguí adelante hasta que logré ser gerente de una sucursal bancaria, luego regional, hasta llegar a ser gerente general de una compañía. Luego de ahí ya me retiro y empiezo a formar mi propia empresa con una socia que ha sido mi mano derecha, pie izquierdo y todo, y de aquí en adelante estamos trabajando juntas. Dos mujeres. ¿Verdad? de bravo. Porque eso es un ejemplo de muchas cosas. Ahora vamos a hablar sobre sororidad. Y aquí hay un ejemplo de eso, de verdad. Muchas gracias, Cris, por esa historia. Alejandra. Y bueno, muchas felicidades a Cris. Yo conocí a Cris en este colegio y de aquí salimos las dos. Yo soy comunicadora social. He trabajado la mayor parte de mi vida en el área de comunicación, en el área de periodismo. Soy periodista, trabajé en Teletica, en Canal 15, en diferentes empresas de comunicación, hasta que hace 18 años llegué al Banco Nacional. Ahí estuve trabajando por 17 años en el área de comunicación propiamente, en el área de prensa, y hace un año más o menos asumí la Contraloría de Servicios. Un reto, porque yo no estoy formada en esa área, pero significó un reto muy importante porque es una de las áreas que el Banco Nacional está mejorando. Entonces, estoy ahí desde ese momento y cuando Ana me invitó a hablarle sobre liderazgo, me pareció genial porque creo en las mujeres de Occidente, creo en las mujeres del mundo y creo en las mujeres de mi pueblo y las mujeres de la zona y estoy muy orgullosa de estar aquí hoy. Muy bien. ¿Por qué el foro de liderazgo dice mujeres de Occidente? Porque en Occidente nuestra realidad es distinta. Y aquí vamos a empezar con este primer punto, las condiciones y el contexto en el que nosotras crecemos, nacemos en Occidente.
¿Creen ustedes que en el occidente tenemos algún reto diferenciador al resto del país? Pues sí, digamos, nosotras que fuimos, todas salimos del colegio diurno de Naranjo con un inglés sumamente básico, llegar a empresas en donde hablan inglés y nosotras hemos tenido que luchar y yo sigo luchando, sigo estudiando inglés porque ha sido un poco difícil, ¿verdad? Ha sido como un reto para mí personal. Somos dos. Somos Sí, tres. sí. Ah, pero- We y, are two. Pues sí, bueno, ya les digo que yo todavía vivo frustrada con el inglés y ahora es mi hija la que me enseña, ¿verdad? Y entonces por ahí hasta me enojo un poco porque se ríe mucho de mí, te ¿verdad? corrige. Sí, totalmente. Entonces ahí hay ciertos problemitas, ¿verdad? Pero sí, digamos, eso no ha sido un impedimento para que uno logre lo que quiere. ¿Verdad? Pero sí, yo siento que nosotras de Occidente o las pueblerinas, como nos decían a nosotros en el banco. Yo trabajé 24 años en banca, bastante tiempo, y sí, en las reuniones y en todo, siempre yo era la pueblerina, ¿verdad? Hasta decían que yo tenía un acento diferente. Uy, sí, eso dicen. Y Yo a mí no, eso no me sé por qué. molestaba, a mí eso me molestaba mucho. Yo decía, pero como acento diferente, ¿por qué, verdad? Pero sí, yo sí siento que venimos como en desventaja en ese tema, ¿verdad? Pero nada que no podamos superar. Sí, yo creo que nacer en esta zona de Occidente, como bien lo dijo antes la señora diputada, representa retos. Y uno de nuestros principales retos es que tenemos que aprender a creernos que podemos hacer cosas diferenciadoras, aunque hayamos salido de un colegio en donde no nos daban el inglés como segunda lengua, ¿verdad? Full, como ahora en muchos colegios privados e incluso en los bilingües, ¿verdad? De los que son del Estado. Entonces, esa barrera del idioma es muy importante, pero yo creo que la principal barrera que nosotros tenemos que romper es esa, de creerme que yo puedo hacerlo, que yo soy poderosa, como decían antes en las calcomanías, y que puedo salir de una comunidad, llámese Sarchí, San Ramón, Naranjo, Palmares, y que puedo trascender, Grecia, que puedo trascender esa barrera de nacer en un pueblito, porque nacemos ya con ese estereotipo de que debemos estar aquí. Por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de estudiar, y aquí está mi madre presente, ella sabe, había una barrera, ella no quería que yo fuera a estudiar, ella que no quería que yo fuera a San José, ella quería que fuera a San Ramón, pero yo no quería ir a San Ramón, yo quería ir a San José. Entonces, esa barrera de que te pasa algo, de que Dios libre se vaya, y mami lo hacía con la mejor de las intenciones, por supuesto, pero si nosotros extrapolamos eso a otros miedos que nos envuelven en estas comunidades, no hacemos nada. Entonces, primero, romper el miedo. Yo puedo hacerlo, puedo ir, puedo vivir en San José, claro que sí, con todos los, bueno, en la comunidad que quieran, con todos los cuidados que significa una ciudad más grande, pero sí tengo que trascender. Y Ana, hay otros aspectos. En estas zonas nos pagan menos, en estas zonas tenemos menos representación política. Bueno, por dicha ahora tenemos dos diputadas, ¿verdad? Son tres diputadas. Tenemos tres diputadas en la zona, entonces eso nos da muchísima esperanza. Escuchar a Montserrat decir lo que dijo hoy nos da esperanza de que hay gente trabajando por nosotras, pero la brecha salarial existe, existe la brecha política, está el tema de los estereotipos, ¿verdad? Que son condiciones con las cuales nosotros nacemos, que no nacen otras mujeres en San José o en Alajuela, donde siempre hay representación política para esas mujeres. Entonces ahí nosotros hemos estado en desventaja y ahora estamos mejorando, ¿verdad? Bueno, qué dicha que hoy pudimos escuchar a la señora diputada, porque nos abre la mente para decir, hay alguien que está ahí trabajando por nosotros y nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, lucharla, Así es. ¿verdad? Ahora bien, esa frase que escuchamos muchísimo que dice, hay que creérsela. Hoy les entregamos unas cartas, las que pudieron tener una carta que dice, yo soy. ¿Ok? Este yo soy es muy poderoso porque ese es un tema hasta espiritual. Yo soy. Entonces, el creérsela es decir, yo soy
¿verdad? Yo me atrevo a decir, yo soy mujer luchadora, emprendedora. Cuando decimos creérselas, Crisia, Alejandra, ¿cómo es realmente dar un paso de creérsela? ¿Es que lo percibe uno como que se me eliminó el famoso miedo a dar el paso o todo lo sé y que me voy a lo seguro, nada va a salir mal? ¿Qué significa creerse? Bueno, en realidad, todos conocemos nuestras fortalezas y conocemos nuestras debilidades. Entonces, como decía mi papá, zapatero a tus zapatos, si yo soy bueno en algo, tengo que creerme que soy bueno en eso y tengo que luchar por eso. Hay muchas cosas en las que uno tal vez no es totalmente conocedor del tema, por eso hay otras personas en donde uno puede pedir ayuda y seguir creciendo, pero uno tiene que creer en uno mismo porque de eso se trata el querer llegar a ser alguien más dentro de una organización, si es que es uno empleado de alguien, ¿verdad? Ujú. Cuando nosotros trabajábamos en el banco, yo nunca me vi siempre como cajera. Yo siempre creí que yo estaba para más y fui ascendiendo y ascendiendo. Llegar a ser gerente no es de la noche a la mañana, o sea, Mm. es todo un proceso, pero uno tiene que creer en las habilidades de uno para lograrlo. Crisia, y en eso quiero referirme claramente para lograr este conversatorio, nosotras conversamos anteriormente, pero quisiera como que nos contaras esta historia de cómo fue que lograste llegar a ser gerente de una sucursal, porque no fue como que te llegó así. No, no, para nada, para nada. Como les conté, yo empecé con Bancresen, trabajé 8 años para Bancresen y sí, fui cajera. Es muy interesante porque llegó el primer cajero automático a Naranjo y éramos nosotros las que cargábamos ese cajero y ¿Cómo? ¿No era del Banco Nacional? No. el Banco Nacional no tenía cajero automático. Fue Mentira. Bancresen. Entonces, yo no era la encargada, por ejemplo, de cargar el cajero automático, pero yo decía, yo tengo que aprender a cargar ese cajero automático también. Y qué miedillo, agarrar todos los fajos. Oh, claro, y en ese Sí. entonces solo había billetes de 1.000 y de 5.000, me parece, ya ni me acuerdo. Pero cargábamos el cajero y después alguien de la misma sucursal iba y sacaba 1.000 colones para darnos cuenta de si habíamos puesto bien las bandejas de los billetes y que no lo habíamos. Bueno, Sí. era una cosa terrible, ¿verdad? Y sí, poco a poco, Bancresen nos dio muchas bases porque como era un banco que hacía de todo, nosotros teníamos que vender tarjetas de crédito, vender créditos, también teníamos que cobrar. Entonces nos dio una Bagaje. amplia, exactamente, de todo lo que se hacía en un banco. Entonces ahí fue cuando empezamos y claro, se empezaron a abrir sucursales y la gente que estábamos propiamente dentro del banco éramos los que podíamos ir ascendiendo conforme a las habilidades de nosotros, ¿verdad? Pero como les decía en un inicio, perdón, al principio, este, ascendían a hombres, ¿verdad? Siempre nosotros como con una desventaja. Me acuerdo que en un momento dije yo, no tengo futuro aquí porque se daba una oportunidad y yo decía, ya, soy yo, y no. Pero lo decías, vos decías, yo quiero ser. Claro, por O sea, supuesto, pero no, había otra persona. Al final, digamos, era muy, muy difícil porque yo tenía que enseñarle a ese nuevo gerente muchas cosas que él no sabía. Y yo decía, pucha, pero yo puedo hacerlo. Así me pasó en 2 ocasiones y a la tercera dije, renuncio y me voy de este banco porque aquí no me aprecian. Ya me la creía yo. Ahí vamos. Y ese es el punto que yo quería llegar. Exactamente. Y dije, renuncio y renuncié y cuando renuncié no me querían dejar ir. Yo creo que ellos también sabían que yo tenía potencial. Y entonces dije, si no me dan una sucursal me voy así, como me zapateé y todo. Y abrieron una sucursal en el centro comercial de Real Cañari y me dieron la gerencia de esa sucursal, pero les estoy hablando que yo tenía 25 años. Era muy joven para tener a cargo ya una sucursal, ¿verdad? Y también las reuniones eran difíciles porque eran 25 sucursales y eran 23 gerentes hombres y tal vez 2 mujeres, ¿verdad? Siempre se veía esa gran brecha.
Sí les voy a decir que después de unos años la tortilla se vuelca porque la forma de gerenciar de una mujer es muy diferente a la de un hombre. Nosotros tenemos maternalismo, lo que hemos hablado muchas veces. Nosotras las mujeres sabemos liderar con amor. Y yo siempre he creído que uno llega alto cuando te rodeas de gente buena y gente que quiera hacer las cosas por uno. Muchas veces a mí los muchachos me decían, jefa, nos quedamos trabajando horas extras por usted. Y eso es lo que para mí hace un líder, ¿verdad? Arrollarse las manos, Inspirar, el líder inspira. inspirar, exactamente. Y así fue como logré tener una gerencia. Ya después el banco creció mucho, yo salí de ahí, pero después fui gerente regional, entonces tuve muchas sucursales en zonas de Guanacaste, estuve en Limón, me daba mucho miedo ir a Limón, vieras. Iba de la oficina al hotel y del hotel a la oficina, me daba horror por la oscuridad, decía Montserrat ahora, sí, esos miedos que le inculcan a uno, ¿verdad? Pero fueron retos y así fue como lo logré, pero fue todo un proceso, ¿verdad? No fue de un día para otro. Ahora bien, Alejandra, aunado a eso, creérsela a partir de esta historia. Sí, yo lo que rescato de esto es que lo que vivió Cris como, bueno, en la banca, yo también he desarrollado la mayor parte de mi vida en banca y debo decir que ha cambiado mucho. Hoy por hoy en el Banco Nacional el 50% de los puestos de dirección son ocupados por mujeres y nosotros en los últimos 5 años hemos tenido la primera presidenta mujer y la primera gerente mujer. Nosotros en 110 años no habíamos tenido una mujer gerente del banco y hoy la tenemos. Bueno, Wow. se la quieren traer abajo, pero no lo van a lograr, espero, porque ha sido seleccionada en la transparencia. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que también en las instituciones hay que codearse, ¿verdad? Las mujeres tenemos que pegar codazos para brillar y para ocupar ese puesto de jefatura o de liderazgo de dirección que tal vez a un hombre le resulta más fácil, porque todavía ese tipo de violencia de género existe en las instituciones públicas y privadas, que es que tenemos que demostrar todavía más. Tenemos que demostrar más y hay otro tema que es que se nos asocia con, son las cuidadoras, deben ser muy buenas, deben verse muy lindas y deben ser muy delgadas y deben no sé qué, ¿verdad? Todo ese debe rodea a la mujer en puestos, en todos los puestos y en los puestos de liderazgo todavía más. Entonces, todas esas barreras que Cris tuvo que romper para ser elegida como gerente, en mi caso no ha sido así. Debo decir que yo fui contratada en el banco en un puesto de dirección. Entonces, lo que sí he vivido es que he tenido que levantar mucho la mano, ¿verdad? He tenido que decir, no, pero es que esto es así, no, pero, ¿verdad? Y algunas veces se nos estereotipa como, es que aquella es enojona, aquella discute mucho, ¿verdad? Pero si hay un hombre que discute y desarrolla su punto, todo bien. Pero si somos nosotras, entonces está ese estereotipo de la enojona, de la que qué pereza trabajar con ella porque tiene un carácter muy fuerte o lo que sea. Entonces, esas barreras están en Occidente y en el mundo, ¿verdad? Y es que es parte como del autocuidado y autoconocimiento. O sea, el liderazgo impactado en las organizaciones o en nuestras empresas como empresarias o como emprendedoras, porque cuando una idea creativa o productiva empieza a surgir, el primer liderazgo que tenemos es con la familia. ¿Sí o no que la familia son los primeros rompesueños? Nunca se me olvida cuando Porque son miedosas. hace muchos años yo tuve una empresa de joyería y aquí está mi señora madre, que mami no no es emprendedora en esto que hago yo, sino emprendedora a nivel organizacional. ¿Cuál Y es me tu acuerdo mamá? que cuando allá está mi mamá. Ya la vi, ya. Y cuando iba a empezar el negocio me dice, ¿se va a meter otra vez en un negocio de eso? Ay, no. Entonces, el primer liderazgo, ¿cuál es? El de la casa, el de la familia. Entonces, el autocuidado, Alejandra y Cris, el autocuidado que tenemos que crear cuando estamos ya por default o porque lo buscamos o nos codeamos o lo peleamos, berrinchamos, lo que sea, ¿cómo logramos este autocuidado para sostenernos en ese liderazgo? Por un tema de realización personal.
no por un tema de ego, sino por un tema de realización personal. Yo creo que uno tiene que ser un poco cabezón en ese sentido, ¿verdad? Uno tiene que ir hacia a donde piensa que va a estar bien, independientemente. A mí me encanta correr, yo corro maratones, aquí donde me ven, a mí me gusta correr la maratón es una de las pruebas más difíciles que puede hacer un atleta y yo soy aficionada 100%, o sea, no soy pro ni nada, ¿verdad? Entonces mi mamá siempre me decía, o mi familia, ay, se te van a romper las rodillas, se te va a bajar la matriz, se te van a bajar los pechos, se te va a bajar ¿cómo se llama? Lo de una orina, La- todo se me va a bajar, ¿verdad? Entonces yo decía, no, pero yo quiero, y ya corro 4, quiero la quinta. Entonces, ahora yo tengo aquí un apunte que yo me hice, porque hay que superar las creencias limitantes, y no quería perder de vista esto específicamente. Uno no puede limitarse. Y esa creencia limitante de que no puedes por ser mujer, hay que romperla. Y nuestras hijas tienen que romperla, las chiquitas y las adolescentes. Si ustedes son mamás de hijas, y bueno, y de hijos, por supuesto, tenemos que buscar la paridad de género, pero necesitamos romper ese tema y generar autoconocimiento. Nosotras tenemos que saber para qué somos buenas, cuál es, cuál es nuestra característica diferenciadora. Y vean que en las escuelas y colegios todavía eso no lo hacen, porque yo salí de este colegio y yo no tenía claro que yo tenía características de comunicadora social. Y empecé a estudiar medicina. Nada que ver, nada que ver. La vida me llevó hacia donde yo realmente pertenecía, ¿verdad? Entonces, el autoconocimiento, educarse y formarse, tenemos que estudiar y como decíamos antes, tenemos que estudiar inglés, tenemos que, o portugués, o chino, o cómo se llama, mandarín, ¿verdad? Porque tenemos que tener una segunda lengua, tenemos que forjarnos las redes de apoyo y ojalá tener mujeres modelo a seguir. Busquémoslas, veamos a quién admiramos, ¿verdad? Por ejemplo, yo te admiro mucho, Ana Beatriz, porque sos una chica que ha estado aquí en Naranjo desarrollando proyectos innovadores. Y eso no todo el mundo lo ha hecho. No, es más, nadie lo había hecho, creo, ¿cierto? No, nadie. Entonces, hay que buscar gente a quien admirar. Aquí tenemos a 2 naranjeñas que viven acá y que, bueno, pues tenemos que buscar esos modelos a seguir. Muchas gracias. Y yo creo firmemente que hay un tema que quiero retomar y es el hecho de que no me gusta trabajar con doña Yadira porque es berrinchuda y no me gusta trabajar con Susana porque es muy detallista, ¿verdad? Y entonces resulta que tenemos que tener algo que nos dicen sea amable, sea dulce, ¿cómo es la cosa? Entonces tenemos que tener algo que se llama inteligencia emocional. Y en el liderazgo, para impactar en las organizaciones, ¿cómo han manejado ustedes la famosa inteligencia emocional? Vea, es de las cosas más difíciles que hay para mí. O sea, manejar las emociones es súper complicado porque cuando no se logra el resultado que uno quiere, viene el enojo. Entonces, si yo me enojo, no puedo tomar decisiones estando enojada. O a lo contrario, pasó algo buenísimo, estoy feliz, entonces le ofrezco a todos los muchachos, nos vamos este fin de semana para la playa sin saber si se puede, si hay presupuesto, si no. Entonces, uno tiene que controlar las emociones porque enojado no puedes tomar decisiones. Y en puestos de liderazgo tienes que entender muchísimas cosas. Hay gente que llega y tiene los hijos enfermos, y tal vez uno estresado porque tiene que entregar un proyecto o lo que sea. Tienes que aprender a controlar las emociones y aprender a respirar. Yo he respirado 1000 veces porque no tengo mucha paciencia, ¿verdad? Bueno, que lo diga mi hija que está por aquí. Me cuesta mucho porque yo quiero todo ya, pero yo creo que todos queremos todas las cosas ya, ¿verdad? Las lideresas queremos todo ya. Sí, Las que nos tocan responsabilidades grandes siempre tenemos esa situación con la paciencia e impaciencia. exactamente. Entonces sí es importante. Definitivamente el tema de la emoción hay que controlarlo. Yo tengo un equipo de 6 personas hoy, que son poquitos, ¿verdad? Muy poquitos, pero son totalmente diferentes. Y cuando alguien comete un error, pues uno tiene que echar un poquito marcha atrás porque de los errores se aprende, ¿cierto? De los errores se aprende. Y los líderes o las lideresas, en este caso, lo que tenemos que hacer es inspirar. Todo líder inspira. Es que quien no inspira,
¿verdad? Usted no va a lograr nada en la gente si no encuentra esa conexión emocional que hay entre la jefatura o la líder, la gerente en este caso como Cris, y su personal. Si usted no sabe, por ejemplo, qué dolores tiene la gente que trabaja con ustedes, tiene la mamá enferma, tiene el chiquito enfermo, no sé, ¿verdad? O, está pasando por un divorcio, tantas cosas que suceden, se le murió un hijo, se le murieron los papás. Si usted no conecta con su gente y no es esa líder inspiradora, de no va a lograr nada en realidad con su equipo. Entonces yo sí, honestamente, aunque tradicionalmente he sido una persona con un carácter muy determinado, llamémoslo así, ahora yo más bien he hecho hacia atrás, ¿verdad? Soy mucho más tranquila, liderando al equipo, y si ustedes quieren construir un equipo sólido y que realmente sienta lo que sentía el equipo de Cris, de que me quedo porque usted es un excelente líder, tiene que ser pausada. Hay que ser pausadas. Hay que medir la temperatura del proyecto, la exactamente. temperatura de la familia, la temperatura de mis emociones, hasta de los eventos imprevistos que tenemos a nivel familiar, a nivel personal, una pérdida de un ser querido, una enfermedad, todo eso hay que tomarlo en cuenta en el bagaje de la medición de mi liderazgo, ¿verdad? Pero no es ocultarlo. O sea, nosotros también tenemos derecho a estar tristes. También tenemos derecho a que nos pase algo, ¿verdad? Pero si usted genera empatía en su organización, esas personas van a conectar con usted también, incluso las jefaturas, las que están por encima, en mi caso, que yo le reporto a un subgerente y el subgerente a su vez a una gerente. Entonces, si yo tengo esa conexión como líder con mi líder, ¿verdad? También yo puedo decirle, mira, tengo a mi hijo enfermo, ¿verdad? Y las mujeres, esa es otra barrera, que muchas veces, años atrás, espero que eso ya no pase, por el amor de Dios, no nos contrataban porque podíamos quedar embarazadas. Y hasta hace muy poquito, una de las preguntas discriminatorias que hacían para seleccionar personal era, ¿piensa tener hijos? ¿Qué edad tiene usted? Y si piensa tener hijos. O sea, ahí la respuesta higadosa hubiera sido, ¿qué le importa? ¿Verdad? Pero yo creo que eso ha cambiado, me parece. Ha cambiado un poco, pero sigue siendo algo que detiene, la verdad. Ahora bien, yo quiero invitarlas a que si tienen algún comentario que hacer o alguna pregunta que generarles a las compañeras aquí en el panel, pueden nada más levantar la mano y les hacemos llegar un micrófono para que les hagan la pregunta. Ok, aquí tenemos una de las compañeras de las presentes. Yo quiero hablar del feminismo. Ahora, antes de nada más, vamos a tocar un tema más y hacemos la pregunta. Ustedes, ténganla ahí. Muy bien. Ahora, muy importante. Dentro del liderazgo, hay una situación importante. Muchas veces, dicen que la competencia más fuerte que tenemos no son ni siquiera los varones, somos las mujeres. Somos nosotras mismas. Espacio, llegamos a una posición de toma de decisiones y no abrimos espacio para otras mujeres, o dentro de la misma organización, el tema siempre del chisme o de no apoyar significativamente el proyecto de una compañera. Ahora bien, a partir de aquí, ¿cómo trabajamos en dos puntos específicos aquí? El manejo del verdadero feminismo y el trabajo en equipo. Alejandra. Es que, Ana, solo hay un feminismo. Y el feminismo es una lucha social y política por la equidad de género. Eso es, nada más, ¿verdad? Y pienso que, no, nada más no, es todo. Y yo creo que todas las que estamos aquí deberíamos llamarnos feministas. Yo soy feminista, claro que lo soy. ¿Por qué? Porque sin ser feminista, si no hubieran existido las feministas, no hubiéramos tenido derecho al voto. ¿Sabe por qué nosotras no votamos hasta 1953? Porque no éramos consideradas ciudadanas. Éramos nadie, pero resulta que un grupo de feministas se unió y empezó a trabajar para que ustedes y yo tuviéramos esa posibilidad de ir por el voto. También el tema de la igualdad de la educación. Hasta hace poco, las mujeres no podíamos estudiar, llegábamos con costos a 6º grado y ya los papás consideraban que eran candidatas para casarse. O sea, las tías de mi esposo que viven en Pérez Celedón me contaron hace una semana que ellas tuvieron que engañar a su papá para poder ir al colegio nocturno, porque el señor no quería dejarlas ir. Entonces, el feminismo también, las luchas feministas han traído la igualdad para el acceso a la educación, los derechos reproductivos, que es otro tema, ¿verdad?
En 1900, en los 70, cuando yo nací, mi mamá tenía que pedirle permiso a mi papá para saber si podía tener más hijos o no. Los derechos reproductivos van más allá del tema del aborto, que no me quiero meter en eso porque si no, pues, ¿verdad? No salimos, pero yo les digo que a mí me hicieron un embarazo, un aborto terapéutico, porque si no me hubiera muerto. Pero si yo hubiera nacido en el siglo pasado, me hubiera muerto, porque el aborto terapéutico, porque yo tenía un bebé en la trompa de falopio, no se hubiera podido dar porque era pecado. ¿Vos también tuviste uno? Bueno, y en eso a uno le duele mucho. Se imagina la cantidad de mujeres que tuvieron que haber muerto porque alguien dijo que el aborto, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito la mente abierta y también el tema de la igualdad salarial, el tema de el acceso a la política, todas esas son luchas feministas. Entonces yo le decía a Ana, Ana, si hay algo que yo quisiera que la gente se llevara hoy, las mujeres se llevaran hoy y los hombres, es que todas debemos ser feministas, porque sin el feminismo no estaríamos aquí sentadas. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Pero no aquí. Aquí no estaríamos. Y todavía en Oriente hay mujeres que esto ni en, ¿verdad? Ni por Yo creo televisión. que aquí aplica decir lo que leí hace unos días en un libro que dice, desde mi posición de privilegio agradezco primero ser parte de esta organización para traer hoy este foro y agradezco la presencia de ustedes aquí, porque un 80% de las mujeres en el mundo no tienen esa oportunidad. Exacto. No tiene la Y posibilidad. Occidente hoy marca historia porque hoy es nuestro primer foro. Y desde el trabajo en equipo, Cris, Bueno, como les digo, para mí un líder no logra resultados solo, necesita un equipo, definitivamente. Y entonces, aquí es donde yo tengo que interesarme realmente por la gente, pero genuinamente, o sea, me preocupa que la hija de mi funcionario esté enferma, que yo le pueda dar ese permiso, pero el trabajo en equipo definitivamente es el que logra los resultados. Siempre he creído que uno a un funcionario lo tiene que felicitar en público, que todo el mundo sepa que hizo algo bien y si hizo algo mal hay que regañar en privado, decían, ¿verdad? Nosotros en la oficina teníamos una oficinita chiquitita y cuando yo llamaba a un muchacho para la oficina ya todos decían, uy, lo van a regañar, pero era la oficina del regaño, ¿verdad? Pero nadie se enteraba y siempre halagar las buenas ideas, nunca robarse ideas de la gente que trabaja con uno. Me acuerdo que yo en las reuniones alguien me daba una muy buena idea y yo decía, y delante de ellos se los decía, puña, ¿por qué no se me ocurrió a mí esa idea? Pero nunca me robé una idea y siempre que la elevé a mis superiores, siempre decía, esta idea me la dio fulanito de tal con nombre y apellidos. Entonces la misma gente se sentía apoyada y sentía que era valorado lo que pensaban, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que juega el hecho de tener un muy buen equipo de trabajo para lograr los resultados. Y otra cosa importante. Aquí estamos hablando de cuando se dan los resultados buenos. ¿Qué pasa si el resultado no es bueno? Hay que afrontar responsabilidades como líderes y no podemos achacar, es que fulano no hizo lo que tenía que hacer. No, si el equipo falló, fallamos todos, ¿verdad? Y ver en qué fallamos para volverlo a intentar, pero nunca caer. excelente. Quiero dar paso a, a la pregunta que tiene la compañera aquí del público para luego dar cierre a este conversatorio. Adelante. Buenos días. Si gusta, se pone de pie. Buenos días. Buenos días. Más que una pregunta, es una acotación. De hecho, con relación al último tema que acaba de tocar, yo vengo pasando por un proceso de una candidatura de alcaldesa y ese tema de las mujeres solidarias es tan esencial porque mi competencia, por llamarlo de alguna manera, fue otra mujer. Entonces, yo creo que al haber crecido en un patriarcado, nosotros estamos contaminadas de esos celos, de esa envidia, del pelo amarillo, el pelo café, del pelo canoso, de la que está gordita y se le ve la pancita con el vestido y etcétera, etcétera. Y es muy doloroso, compañeras, que nosotras, por ahí hay un dicho popular que entre bomberos no se deben de majar la manguera, ¿verdad? Correcto. Perdón, entonces, para mí, en mi posición como ex candidata a alcaldesa, fue doloroso y fue triste ver que mi compañera me atacara a mí por ser mujer,
por el simple hecho de ser mujer, siendo ella otra mujer. Entonces sí es muy doloroso que yo digo, es increíble que ella no me ataque a mí desde mi punto de vista a manera intelectual, a manera de un plan de gobierno, a manera de estrategias para lograr sacar, yo soy salsereña para sacar el cantón adelante, o sea, siempre fue el hecho de que, y usted es viuda y no tiene un marido, Bueno, y usted es viuda y cómo va a hacer para sacar 3 hijos adelante sola. Y entonces eso duele. Entonces yo lo que les motivo es sanemos esa mujer, esa niña que fue criada con discriminación de usted es mujer y no puede, usted es mujer y no debe, porque no es justo que nosotras estemos aquí hoy y que nos ha costado lágrimas a muchas sanarnos en muchas áreas de nuestra vida para que otra mujer venga y nos ataque desde ese punto de vista. Entonces yo creo que el sanar nuestra niña interior es esencial para que hoy de verdad podamos ser mujeres competitivas, mujeres inteligentes, mujeres capaces reconociendo nuestras debilidades y nuestros defectos. muchas gracias. La compañera aquí también, si gusta, se lo das a Adriana. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carol Garita. Muy agradecida de estar acá, de verdad, Beatriz, por la invitación y un placer para todas las presentes acá. Una pregunta. Me identifiqué con Cris, ¿verdad? Tengo 19 años trabajando para una institución pública, súper agradecida por todo lo que me ha permitido ser, por lo que me he desenvuelto muy bien de manera profesional, pero llegó un punto de la vida, yo creo que eso le da a uno como a los 40, yo no sé, como que uno dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí, Dios mío? Ya empieza uno con el inventario de vida. Exacto. Una cuestión. Llegó el momento de que digo yo, sí, pero a mí aquí ya no me mandan a capacitaciones, pero ni cómo usar el basurero, ni el reciclar, nada. Entonces yo, perdón, trabajo en el Hospital Calderón Guardia, soy imagenóloga médica de profesión. Tengo 19 años, me encanta mi profesión, amo trabajar ahí, pero llegué a un punto que de verdad que yo digo, estoy estancada, ¿verdad? Y no sé si alguna ha trabajado o trabaja en una institución pública, llega un tope, llega un techo donde uno dice, ya aquí no voy ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro. Y ahí es donde se nos hace ya un poquito aburrido, rutinario, monótono, y en el área de salud me parece que es muy peligroso llegar a ese punto, porque yo no quiero llegar a esa desensibilización humana, no quiero llegar a hacer mi trabajo como si estuviera haciendo operar una máquina, nada más, yo atiendo pacientes, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí viene la historia. Hace 4 años, perdón, hace 4 meses decidí emprender, ¿verdad? Entonces, ahorita soy emprendedora y futura empresaria, porque así lo digo yo me la creo. Claro, ahora les voy a pedir platica, usted es la de la plata, ya le eché el ojo. Muchas gracias. La pregunta mía es, veo que aquí hay muchas mujeres emprendedoras, empresarias también, las felicito, las admiro a todas. Laurita, compañera mía de la escuela, y me encanta saber que es toda una empresaria. La pregunta mía es, chiquillas, soy una bebé gateando en el emprendedurismo. Entonces, ustedes tres que están ahí, que me encanta, o sea, me dan una energía lindísima. ¿Qué hacer cuando tengo ese miedo y digo yo, no, es que solo a mí se me ocurrió? Yo no he renunciado de mi trabajo, ¿verdad? Porque hay que ir paso a paso. Todavía hay que ir acomodando la casa y haciendo reacomodos, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué hacer cuando uno dice, ¿será que esto va a funcionar? ¿Será que esto le gusta a la gente? ¿Será que mis productos, voy a hacer el comercial? Mi empresa se llama Bocado, es una barra de eventos especiales, de charcutería, de dulces, ahí me pueden buscar en redes sociales. Bocado Barras, cuando guste. Entonces yo digo, a la gente le gustará esto, me irán a comprar mi producto, ¿verdad? Tampoco fue que un día me levanté y dije, voy a ponerme una barra de charcutería, no. He llevado toda una preparación, he estado en cursos, capacitaciones, me he estado formando, entonces, por eso digo, voy a ser una empresaria porque me estoy
capacitando y estoy aprendiendo de lo que quiero llegar a ser. Estoy trabajando y construyendo la vida que quiero. Entonces, denme ese consejo, denme esa clave de qué hacer cuando siento ese miedo y cuando digo yo, esto servirá, esto Claro. va a llegar a algún lado. Ya me gasté los ahorros que tenía para ir a pasear el otro año. Entonces, les agradezco que me ayuden con eso y de verdad muchas Gracias y gracias. felicidades. Gracias. ¿Cuál es el más médico? ¿Cuál es su nombre? Carol, Carol. Para hacer- Carol, y con esa parte es en la que yo quisiera cerrar este conversatorio, que es la parte de las recomendaciones. Sí, yo tengo un par. Perdón, Ale, No, adelante. Carol, vea, yo fui asalariada por muchos años. Entonces uno llega a una comodidad en donde uno recibe la quincena, exactamente. Cuando yo decido dejar la banca para emprender, me surgieron todos esos miedos. ¿Y si no sirve? ¿Y si no funciona? Lo pensé como 5 años antes para dejar ir el puesto que yo tenía. Pero ya después de los 40, dijo usted, yo estoy un poquito más arriba, ¿verdad? Pero ya te cansas de ir a San José todos los días. O sea, yo salía de mi casa a 6:30, 7 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche todos los días. La más sacrificada aquí, mi hija, ¿verdad? Era la que menos podía ver. Y llega un momento en donde llegas a ese tope y entonces fue cuando yo dije, no, yo voy a emprender y me armo de valor y renuncio en el 2019. Nadie lo podía creer porque yo ya era un activo de esa empresa, ¿verdad? Totalmente, yo estaba plaqueada y todo y yo era un activo. Cuando yo decido emprender, renuncio en septiembre del 2019 y empiezo con el negocio y la emoción y tenía la plata de la liquidación y se viene pandemia en marzo y yo abriendo una empresa y entonces yo decía, uy, no, ¿en qué momento? Entonces vienen todos esos miedos, todos esos temores. No es fácil, o sea, y las personas que emprendemos en este país, de verdad que somos valientas. Decido seguir, tuve suerte, muchísima suerte, porque también la experiencia, ¿verdad? No es tanto suerte, son ambas, ¿verdad? Logro un contrato con Claro Telefonía y entonces la empresa mía es de cobro, ¿verdad? Y entonces empezamos a darle servicio a Claro Telefonía con la gran ventaja que en pandemia lo único que pagaba la gente era el internet, porque como todo el mundo trabajaba en teletrabajo, entonces eso me ayudó, pero con esa empresa, con las otras fue un desastre, porque nadie podía pagar, le cobrábamos a Goyo, por ejemplo, y a nadie quería pagar la olla arrocera, preferían comer que pagar la olla arrocera, ¿verdad? Entonces, sí fue un año muy difícil, pero se logra. O sea, las cosas van saliendo, si lo vas haciendo poco a poco. Y otra cosa importantísima, nunca creer que el dinero que entra me pertenece. El dinero que le entra a la empresa es de la empresa. Con eso tienes que comprar otros insumos hasta que tu empresa llegue a una madurez, que puede ser 1 año, 3 años, 5 años, dependiendo del área que sea, ¿verdad? Pero al principio es difícil, pero cuando usted logra estabilizarlo, tener ya tus clientes y pucha, y entonces uno dice, pucha, me la creo, soy empresaria. Complementar y ya para terminar, así rápidamente, hay que perderle el miedo al financiamiento. Conste, voy a ponerme de verdad, créanme que es un sombrero objetivo. En realidad, pienso que, ¿se escucha así? Pienso que una de las barreras que tienen las mujeres de acá que hacen, por ejemplo, repostería deliciosa, cosas de comer riquísimas, es que se ven solamente en su casa, con las empanaditas y con las cositas pequeñas, pero si pensaran en tener una flotilla de vehicular, vean, las grandes empresas y las medianas empresas trabajan con la plata de los bancos. Entonces, piérdanle miedo al financiamiento. Obviamente tienen que tener una estructura, ¿verdad? Tienen que pensar, tener un plan de negocio, nadie les va a prestar algo así porque tengo una idea, ¿verdad? Si no lo estructuran con el banco a donde vayan y si van con nosotros al Banco Nacional, maravilloso. Pero
Piérdanle miedo al financiamiento, porque solo así se sube el escalón de lo chiquitito a la pyme, a la mediana, y así vas creciendo hasta hacia el final. Hay que perderle el miedo a eso. Y averiguar, tomar información. A quienes tengan más comentarios o preguntas como la señora, si gustan ahora, cuando cerremos el conversatorio, pueden acercarse a las compañeras para que le hagan sus preguntas o comentarios. De verdad, muy agradecida. Yo, de parte de Abril 9 y Global Forum, les hemos alistado aquí un detallito. A Montserrat saludé en el carro porque iba en carrera. Ahí va un poco de la historia de la conmemoración del Día Internacional a la No Violencia y para que lo disfruten. Un aplauso para ellas dos. Y motivarlas a que continúen impactando, y ahora en adelante vamos a tener mucha tarea porque a partir de esto vamos a darle seguimiento y de verdad desearles lo mejor. De verdad, muchísimas gracias.